Buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, titulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal, en homenaje al doctor Fernando Cruz Castro. En mesa principal contaremos con la doctora Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, e investigadora que estará presentando el tema El proceso de la pena. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Serán contestadas por el doctor. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos su opinión. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida por parte de la doctora Marcela Moreno Buján. Tengan muy buenas tardes, autoridades de nuestra facultad, máster Gustavo González Solano, director del área de gestión de la calidad, doctor Jaime Ordóñez, coordinador de la Cátedra de Teoría del Estado, profesores, estudiantes y personal administrativo de nuestra facultad, público en general que nos acompaña de forma presencial y vía redes sociales, doctor Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor catedrático de Derecho Penal y Sociología Jurídica de nuestra facultad y expositor de la conferencia asignada para la tarde de hoy. Me complace brindar las palabras de bienvenida a la conferencia titulada El proceso como pena, la cual está a cargo del profesor doctor Gustavo Chan Mora y se enmarca en el ciclo de conferencias de Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal en homenaje al profesor doctor Fernando Cruz Castro. El profesor Chan Mora es bachiller, licenciado en Derecho y magíster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho con énfasis en Derecho Penal y Sociología del Derecho por la Johann Wolfgang Goethe Universität en Frankfurt del Meno, República Federal de Alemania. Todos sus trabajos finales de graduación han sido calificados con los máximos atestados y distinciones. También es especialista en tutela de derechos fundamentales y derecho constitucional por la Universidad de Pisa, en Italia. En el ejercicio profesional, el doctor Chan Mora ha fungido como funcionario en el Poder Judicial de Costa Rica durante 23 años, en donde se desempeñó como defensor público al inicio de su carrera judicial, letrado de la Sala Tercera de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, juez de apelación de sentencia penal en los respectivos tribunales de Santa Cruz de Guanacaste, Cartago y San Ramón de Alajuela. Ha sido consultor internacional en temas de derecho penal juvenil, derecho procesal penal y derecho constitucional. Autor de numerosos artículos científicos y libros especializados, donde es importante destacar la mención honorífica concedida por la UNICEF al libro Violación de Derechos Fundamentales y Criminalización Secundaria en el Sistema de Justicia Penal Juvenil, otorgada en el año 2003, en reconocimiento al aporte teórico realizado en defensa de los derechos de los niños y jóvenes en conflicto con el sistema penal. Finalmente, el doctor Chan Mora es uno de los académicos precursores en introducir el análisis sociojurídico y antropojurídico de los fenómenos sociales de interés y u objeto de estudio de las ciencias jurídicas en nuestra facultad y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Habiendo dicho esto y habiendo presentado al doctor Chan y que esto es un resumen de su profundo currículum, y que con el tiempo que tenemos es, pues únicamente acá se mencionan los aspectos más destacables, procedo a cederle la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marcela Moreno por sus amables palabras, por el apoyo que ha brindado siempre al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a este ciclo de conferencias. Gracias a quienes nos acompañan, profesores, colegas de la facultad, público. También tenemos presente a jueces y juezas de la judicatura, fiscales, fiscalas, todas las personas que pues, nos ven a través de las redes sociales. La conferencia del día de hoy se titula El proceso como pena, ¿no? Y es probable que de entrada, bajo este título, cuando lo escuchamos,
asociemos el concepto de pena a su acepción más coloquial, ¿no? Es decir, una idea de pena como sufrimiento, como tristeza, como dolor, como angustia, ¿no? En esta idea central, en esta dirección, hablar del proceso penal como pena es entender dicho proceso desde las emociones más profundas, más fuertes que suscita en quienes padecen o están sometidos a un proceso penal. Es decir, sufrimiento, angustia, dolor. De eso se habla cuando se hace referencia a la pena de banquillo. Y creo que nadie ha logrado transmitir mejor esa sensación de angustia que el escritor checo Franz Kafka, ¿verdad? Con su novela El proceso y con otro relato magistral suyo que se llama Ante la ley. Kafka retrata en su obra así la angustia de cualquier persona común al estar siendo juzgada por tribunales a los que no se entiende. En la novela ocultos tras cada puerta, que juzgan permanentemente en los lugares más insospechados, como Joseph K., el personaje central de aquella novela. Las personas enfrentadas a un proceso penal muchas veces no saben por qué se les juzga. Muchas veces no entienden las formas bajo las cuales se les juzga. No comprenden lenguajes o sociolectos tan especializados. No tienen la menor idea de cómo participar de esos rituales y de esas formas que les son desconocidas. Y además, permanentemente sienten sobre sus cabezas la amenaza de una restricción de su libertad y de otros derechos fundamentales. Qué pena, ¿no? El proceso como sufrimiento es algo que no escapa a nuestra comprensión. Pero no es eso sobre lo que voy a hablar hoy. Al menos no es eso sobre lo que voy a hablar esencialmente. Teniendo como excusa el título de esta ponencia, quisiera compartir con ustedes algunas ideas interesantes que pueden emerger cuando se entiende el proceso penal como un fenómeno sociojurídico. Es decir, ¿qué sucede si nos atrevemos a entender cómo es el proceso penal en la realidad y no solo nos contentamos con describir lo que debería ser o lo que dicen las normas sobre lo que debe ser el proceso? Para esto es necesario hacer una precisión inicial muy genérica. Al derecho como objeto de estudio podemos aproximarnos siempre, y esto lo estoy diciendo de una manera muy apretada, por lo menos desde tres perspectivas posibles. Una perspectiva doctrinal, que nos permite entender las normas jurídicas, nos permite interpretarlas, integrarlas, aplicarlas para la solución de determinados casos. También podemos aproximarnos al derecho desde una perspectiva axiológica, filosófico-jurídica, que nos indica en esencia cómo construir un derecho justo, ¿no? La pregunta fundamental sobre el richtiges Recht, dicen los filósofos del derecho alemanes, sobre el derecho justo o correcto. Pero además podemos acercarnos al derecho y también al proceso penal desde una perspectiva sociológico-jurídica, que nos permite dilucidar y entender para qué sirve el derecho en la realidad, para qué se le está utilizando y también para qué sirve el proceso en la realidad. Es decir, nos permite diferenciar qué es el derecho real o viviente de aquello que se supone que debería ser o que añoramos que sea. De esto se sigue lo siguiente. Desde estas mismas tres perspectivas podemos preguntarnos
cómo deben interpretarse y aplicarse las normas en el proceso penal. Podemos plantearnos la interrogante acerca de cuáles principios deberían implementarse para que podamos hablar de un proceso penal justo, ¿no? ¿Qué criterios vamos a emplear para considerar un proceso penal como justo o correcto? Pero también podemos aproximarnos al proceso penal para indagar no lo que los abogados dicen que se hace o que se debería hacer, sino lo que realmente está sucediendo en el proceso penal costarricense y en cualquier otro contexto temporal. De esto se infieren cuestiones esenciales las siguientes. ¿Se aplican o no y en qué grado principios esenciales que se supone deben regir en el proceso penal costarricense? ¿Existen diferencias en la aplicación e interpretación de esos principios y normas jurídicas según variables espaciales o temporales? ¿Será lo mismo lo que dicen los tribunales en Limón, en Punta Arenas, en Alajuela, en Heredia? La manera en que interpretan y aplican los principios fundamentales del derecho de la Constitución. ¿Cuáles objetivos se alcanzan con la realización de un proceso penal? ¿Concuerdan o no esos objetivos con los declarados en la ley y en el derecho de la Constitución? ¿Se alcanzarán otros objetivos o fines latentes, no declarados, con los procesos penales? ¿Cuáles pueden ser esos objetivos? Lo que quiero transmitirles es que si queremos entender lo que se hace y lo que se logra realmente con el proceso penal, debemos aproximarnos a este mediante métodos e instrumentos de estudio que son muchísimo más amplios y diversos que los que permite la hermenéutica jurídica. Y esto exige de entrada una ruptura radical con una perspectiva normativista, estática o lineal del proceso penal. Voy a tratar de transmitirles algunas nociones esenciales sobre esta perspectiva. Usualmente entre abogados, entre abogadas, se entiende el proceso penal desde una perspectiva lineal o estática, ¿verdad? Bien conocida por todos nosotros, los abogados y abogadas, y por los estudiantes. Es decir, se le concibe usualmente como una serie concatenada de actos que se desarrollan de manera más o menos uniforme y en el mismo orden, sin sobresaltos, en el cual los jueces y las juezas realizan un estricto cumplimiento de lo que dicta la ley, sin influencia ni determinaciones externas, ajenas a una especie de razón jurídica pura. Y esto sucede en todas las causas, según queremos creer, y para todas las personas. Hermosas aspiraciones. No obstante, desde una perspectiva sociológica o jurídica, aquello que sucede en el proceso penal puede entenderse mejor si se le visualiza más bien como un contexto de interacciones mucho más complejas y mucho más variadas que las que se comprenden desde aquella perspectiva rígida, exclusivamente normativista. Para expresar esta idea de mejor manera, me parece muy útil echar mano del enfoque o teoría reticular del derecho, planteada, entre otros, por el profesor alemán Günther Teubner, quien es un jurista, un privatista, pero además es un sociólogo del derecho de la Universidad Goethe en Frankfurt del Meno. Para Teubner, el derecho es mucho más que el ordenamiento jurídico, ¿no? El derecho es mucho más que ese tótem estático y cuasi mágico al que le piden y le rezan muchos. Para explicar la dinámica del derecho, Teubner emplea la imagen de un diagrama, ¿no? No sé si han visto alguna vez cuando se abre una computadora o algún aparato electrónico que tiene una serie de puntos
adentro en un panel y estos puntos están unidos por líneas o por circuitos. Bueno, para Teubner el derecho es eso, una especie de diagrama, como el de los aparatos electrónicos, compuesto siempre por varios puntos o nodos entrelazados o unidos, en medio de los cuales hay circuitos y con ello interacciones permanentes. En este diagrama de integrados, un punto, según Teubner, corresponde a las opiniones y estipulaciones del legislador, ¿sí? Pero este no es el único. Otros puntos del diagrama son, por ejemplo, las opiniones y estipulaciones de los juristas más autorizados, la doctrina, ¿no? Otro punto de ese diagrama son las estipulaciones y opiniones de los tribunales, y aquí es donde está lo particular de su enfoque. Considera como parte esencial de ese diagrama, finalmente, las opiniones de la gente y las presiones de la gente. El tema es que, lejos de una perspectiva estática, con este esquema del derecho vivido, queda muy lejos la idea del derecho o del proceso como la mera aplicación de un conjunto inamovible de normas jurídicas. En lugar de ello, se le concibe de manera dinámica como la interacción constante y permanente entre esos puntos. Lo legislado interactúa o influye en las opiniones y decisiones de los tribunales, en menor o mayor grado, como también influyen en las decisiones de los tribunales las opiniones de los expertos, e incluso las presiones y las opiniones de la gente. Y más aún, las personas comunes pueden influir en aquello que se legisla o en aquello que finalmente deciden los jueces y juezas en el proceso. Los autores de la doctrina no escriben sus posiciones en un universo exclusivo de leyes, sino que se ven influidos por todos aquellos otros nodos, por su visión de mundo, por sus prejuicios. Esta interacción es permanente y constante y puede ser, subrayo, bien una relación armónica o puede ser una relación de pugnas y contradicciones. Pero además, cada uno de los puntos de este diagrama dinámico siempre está abierto a las influencias de otros modelos de comportamiento y de otros modelos de valoración de los comportamientos que no son de naturaleza jurídica. Por ejemplo, las normas de determinación de la moral, las normas de determinación y valoración de las religiones, las normas y modelos de comportamientos que enuncia la prensa y otros constructores de opinión. ¿Recuerdan, por ejemplo, las decisiones del Tribunal Constitucional sobre la fecundación in vitro? ¿Recuerdan las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio de personas del mismo sexo? Bueno, con ello queda en claro la influencia que puede tener las normas de comportamiento y valoración de la religión sobre un tribunal de derecho constitucional, ni más ni menos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Pues que estas ideas esenciales son de muchísima utilidad para entender y explicar, creo yo, que de mejor manera el proceso penal. Todo proceso penal también es ese escenario dinámico. Un diagrama también, un esquema en que los operadores judiciales, jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores, defensoras y todas las partes que intervienen están permanentemente sometidos a la influencia de otros puntos o nodos del esquema. Las normas de ley, pero también están influidos o sometidos por las opiniones y presiones del legislador, las perspectivas de los autores más autorizados y las de los tribunales de mayor jerarquía. Pero esos operadores, esas operadoras, están influidos siempre por modelos normativos no jurídicos, es decir, por normas de determinación de los comportamientos,
por normas de decisión y normas de valoración de los comportamientos de naturaleza no jurídica, dictadas por los gestores de las religiones, por los gestores de la moral dominante y por los constructores de opinión masiva de la prensa. Entre esos modelos de determinación y valoración de los comportamientos humanos, puede haber bien un vínculo armónico de congruencia o bien una relación de divergencia y oposición acerca de cómo deben actuar los operadores judiciales ante diversas situaciones jurídicas en el proceso, acerca de cómo deben determinar o no la existencia de ciertos fenómenos o hechos, así como también acerca de cómo deben valorar hechos y comportamientos humanos. Creo que esto se puede explicar mejor mediante uno o dos ejemplos. Cada vez que un juez o una jueza debe resolver sobre la procedencia o no, por ejemplo, de la prisión preventiva en un caso particular, está sometido a influencias y tensiones dinámicas que son mucho más complejas que la pacífica hermenéutica para la interpretación de las normas del Código Procesal Penal. Para la toma de su decisión entran en juego las estipulaciones del legislador, de la doctrina, de la jurisprudencia, junto a las opiniones y presiones de la prensa, de la gente, de la moral o de las religiones de distinta confesión. Ya en este punto debo enfatizar una idea de importancia capital. En ese contexto dinámico, lo que se dictamine o decida bien puede ser congruente o bien puede estar en contraposición con los modelos de comportamiento, de decisión y valoración planteados desde el derecho de la Constitución o desde el derecho internacional de los derechos humanos. Pensemos de nuevo en el ejemplo de la fecundación in vitro o en el ejemplo del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero también pensemos en el juez o la jueza que toman una decisión sobre la prisión preventiva o sobre la fijación de una pena privativa de libertad o sobre el dictado de una orden de allanamiento o sobre la emisión o no de una orden de libertad. Aquella influencia o presión existe permanentemente. La importancia que alcance uno u otro nodo, uno u otro punto de ese esquema, de ese diagrama que les describía, o que alcancen los factores externos que les acabo de comentar, dependerá finalmente del grado y rigurosidad de la formación que tenga el juez o la jueza o cualquier otro operador judicial. Y sobre todo dependerá de su actitud frente a esos otros modelos de comportamiento que se encuentran en normas sociales no jurídicas. Es decir, finalmente la decisión de un juez, de una jueza, de un fiscal, de una fiscala, dependerá de que acepte o no uno de los puntos de ese diagrama como suyo, o bien que incorpore sus decisiones otros modelos de comportamiento o de decisión no jurídicos, como la opinión y la presión de la prensa, las opiniones de la religión o de los diputados que luego decidirán si le hacen o no magistrado. De todo esto quiero extraer como corolario lo siguiente. Primero, dos corolarios. En aquellos puntos del diagrama y en los extremos de influencia externa se manejan ideas y conceptos acerca de lo que es la verdad, acerca de lo que se considera verdadero y acerca de los mecanismos que deben emplearse para precisar si algo es verdadero o no, que divergen de los que existen en el sociolecto y en la disciplina jurídica. Estos conceptos de verdad y los instrumentos para su construcción pueden coincidir o separarse
de la noción de verdad que se supone rige en el proceso penal. Es decir, aquella noción de verdad según la cual es verdadero lo que puede sustentarse en pruebas regidas por ciertos principios jurídicos básicos, como el hecho de que estén lícitamente construidas y que permitan superar una duda razonable. Conceptos como el de revelación divina, el de verdad por consenso mayoritario de la gente, por opinión dominante de la prensa, por adivinación o por azar, por decisión política, por mayoría, obviamente se oponen a aquel modelo o protocolo epistemológico que se supone debe regir en el proceso penal. Pero de nuevo, ¿en qué tanto rigen o se imponen en la decisión de un juez o una jueza aquellos otros modelos epistemológicos? ¿Influye la perspectiva religiosa, la adscripción política, la presión de la prensa, la opinión de la mayoría en la toma de una decisión en el proceso penal? No lo sé. Díganmelo ustedes, pero yo pienso en varios ejemplos. Segunda inferencia o corolario. Desde aquellos puntos del diagrama y los puntos de influencia externos a los que he hecho mención, también se pueden manejar distintas posiciones o ideas acerca de los fines u objetivos que tiene el proceso mismo y acerca de lo que se entiende por castigo y de los fines asignados a esto. Estas nociones acerca de los fines del proceso penal y respecto de los objetivos o funciones de la sanción penal, de nuevo, bien pueden coincidir, bien pueden enfrentarse o contradecir los fines asignados a la pena en la ley, en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos. En la dinámica específica del proceso penal, la idea, esto significa que la idea acerca de los fines para los que sirve el proceso penal, y digámoslo claramente, y de los fines para los que sirve cualquier acto procesal como una citación, un allanamiento, una detención, una prisión preventiva, y la idea acerca de los fines de la pena está permanentemente en contacto y puede ser permeada por la interacción o influencia con aquellos otros nudos, aquellos otros núcleos, aquellos otros nodos en donde pueden ser entendidos de manera radicalmente distinta. ¿Será posible entonces que aquellos puntos del diagrama y los factores externos tengan una concepción distinta del objetivo para el cual debe servir el proceso penal? Desde la religión, ¿qué se entiende? Desde la moral dominante, ¿qué se entiende? Desde las opiniones generalizadas de la gente, ¿qué se entiende? ¿Cuál se entiende que debe ser el fin del proceso penal? ¿Influye eso o no en los operadores? ¿Será posible que se entienda la sanción penal y sus objetivos también de distinta manera a la del discurso jurídico oficial? A ver, creo que un recorrido rápido por los diversos autores de la doctrina penal, para quedarnos solo ahí, por las decisiones judiciales de los distintos juzgados y tribunales de Costa Rica, por las reformas legales a retazos, es decir, basadas en improvisación que se hacen frecuentemente del Código Penal, y una mirada por otras leyes especiales, les permitirá obtener una respuesta. Sí, así es. Para muchos el proceso penal no solo es, sino que además debe ser per se un mecanismo de castigo en sí mismo. Lo mismo sucede si se recorren las páginas de los diarios, los noticieros y los programas de construcción de opinión más importantes. La pregunta que debería atormentarnos, ¿no?, es si ello influye o no en las decisiones de los operadores y las operadoras judiciales. A ver, a lo que quiero llegar con esto es a lo siguiente. Si uno parte de esta visión dinámica o reticular del derecho y del proceso penal, debe estar
mucho más atento para identificar en esa realidad del proceso, en esa realidad práctica, si se han asentado o no ideas acerca de los objetivos del proceso y de los fines de la pena que diverjan con los objetivos fijados desde el derecho de la Constitución y desde los instrumentos internacionales. Punto, me parece fundamental también hacer alusión a lo que se denominan como funciones no declaradas de la pena. En una definición jurídica muy simple y bastante apretada, una sanción penal es la restricción de derechos fundamentales emitida mediante una sentencia firme como consecuencia de un proceso penal seguido bajo ciertos principios esenciales en virtud de la comisión de un delito, ¿verdad? Esa es la definición, digamos, más general y que podemos hacer acerca del concepto de pena. Para la sanción penal, es bien sabido que se asignan desde la doctrina jurídica fines o objetivos de prevención general positiva o negativa y de prevención especial positiva o negativa. Desde el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos se asigna esencialmente un objetivo resocializador o de prevención especial positiva. No es mi intención disertar sobre esos temas. Es decir, no me interesa hablar de los objetivos asignados jurídicamente a la sanción penal desde distintas posiciones doctrinales o jurisprudenciales. Por el contrario, de lo que quiero partir es del cuestionamiento que se hace desde muchas voces críticas, bien acerca de la imposibilidad de lograr esos objetivos, o bien acerca del cuestionamiento ético que se puede hacer de muchos de ellos que sí pueden lograrse, como por ejemplo el objetivo de no coización o el objetivo de prevención especial positiva, que sí se pueden lograr. A ver, en todo caso, desde una perspectiva sociojurídica, desde hace mucho se destaca la imposibilidad de verificar la realización de tales objetivos declarados para la pena. Reconocidas voces han subrayado la imposibilidad de lograr el objetivo de prevención especial positiva cuando las cárceles son básicamente reservorios para desechos humanos, o a eso en eso las han convertido uno y otro gobierno que se sucede. Antropólogos y sociólogos del derecho se cuestionan la legitimidad de una perspectiva preventivo general positiva, es decir, de reafirmación de ciertos valores supuestamente comunes en sociedades pluriculturales, ¿ok? En que se acepta la diversidad cultural. Pero a la vez, y esto es lo que considero más relevante, estas voces críticas se han preguntado si en ese fracaso de los objetivos asignados a la pena, no se lograrán más bien objetivos o funciones latentes, no declaradas para la sanción penal. Objetivos absolutamente independientes de lo que se dice buscar en los discursos jurídicos. Se entenderá entonces como fines latentes o fines no declarados de la pena aquellas consecuencias, situaciones o fenómenos generados por la aplicación de una sanción penal sin que se exprese nunca oficial o doctrinariamente que se les busca o que se pretende alcanzarlos. Algunas de estas funciones no declaradas acontecen, por ejemplo, en el plano psicosocial. Por ejemplo, la función vindicativa, ¿no? En su fracaso resocializador, la pena cumple una función vindicativa. La pena sirve para satisfacer un afán de venganza, incluso cuando se oponga a fines declarados de la misma. Tanto peores sean las condiciones de la prisión, mayores sufrimientos se impongan, mejor se cumplirá este objetivo de venganza. Y se trata no solo de una venganza individual, sino muchas veces de una venganza de clase. La pena también cumple una función latente, no declarada, de naturaleza ideológica. En el fracaso de sus funciones y objetivos declarados,
la pena sirve para ocultar factores sociales que provocan el surgimiento de ciertas formas de criminalidad más comunes y a la vez permite que la responsabilidad por el surgimiento de esas formas de criminalidad más comunes se atribuye exclusivamente al individuo sancionado. Con esto se borra el carácter histórico social del delito y se le reduce siempre a producto de la naturaleza exclusiva del sujeto condenado. La pena cumple como función latente no declarada esta función ideológica. Permite, en términos del marxismo tradicional, una distorsión de la realidad, al proyectar la idea de que las penas se aplican por igual a cualquiera que afecte a la sociedad, es decir, oculta el carácter selectivo y primario que tiene la pena y que tiene el proceso penal. Además, dentro de estos mismos objetivos no declarados, la pena cumple una función de etiquetamiento. Mediante la pena se construyen etiquetas o estigmas acerca de quién se supone es delincuente. Se extienden valoraciones negativas acerca de lo que se supone es un homo delinquentis, las cuales generan o provocan a veces incluso la muerte social de la persona etiquetada. Una muerte social perpetua y que no depende de la fijación de un castigo penal mediante una sentencia en fin. Siempre me ha parecido curioso, en este punto, grotescamente curioso, que se haya vuelto a hablar de este tema que fue tan claro para la perspectiva del labeling approach o del etiquetamiento, y que se le haya sacado ahora que se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es curiosísimo porque en este derecho penal de manos de seda se enfatiza el daño reputacional para las empresas como un factor para la prevención de los crímenes en las empresas. Sin embargo, muchos son incapaces de percibir cuando se trata de castigar a sujetos de carne y hueso el daño reputacional que ahora solo se usa para empresas que se causa con el etiquetamiento. Pero aparte de esto, la pena también cumple funciones no declaradas en el nivel de la economía, ¿sí? Genera empleos, sobre todo si su uso es extensivo, si el uso de la prisión es extensivo, o el uso de otros mecanismos, ¿verdad? Genera empleos y contratos con grandes empresas. Sirve para regular el mercado de trabajo. La cárcel es un mecanismo de contención de los excluidos del sistema económico. Sirve además, y de esto hay enorme cantidad de ejemplos en Costa Rica, sirve para regular ciertos sectores del mercado, ciertos sectores específicos de la economía. De igual manera, la pena cumple funciones no declaradas en el nivel político. Asegura el mantenimiento del status quo, sirve para el control social de las clases excluidas, se utiliza para el control y la anulación de opositores políticos. Ya para ir cerrando, les planteo esta pregunta abiertamente capciosa y sugestiva. ¿Será posible o no encontrar ejemplos de que la mera apertura o iniciación de un proceso penal cumple funciones no declaradas idénticas a estas que les acabo de mencionar? Ustedes y yo algo intuimos al respecto, ¿no? Obviamente se trata de una intuición precientífica y debemos indagar mediante investigaciones de campo adecuadamente estructuradas si el proceso penal y los actos que se dan en él se usan para la venganza. Si el proceso penal se utiliza como mecanismo ideológico para ocultar factores criminógenos como la inequidad y la exclusión social. Si el proceso penal sirve o no para construir y fijar etiquetas con las que se arroja a la muerte social perpetua a algunos, incluso cuando no se les impone nunca un castigo en sentido jurídico formal. Debemos indagar si la pena cumple o no funciones económicas para la regulación, la pena no, indagar si el proceso penal mismo
cumple funciones económicas para la regulación de algunos sectores del mercado, digámoslo en términos claros, y algunos procesos han servido para la anulación de la competencia. Si el proceso penal sirve para mantener el estado actual de las cosas o anular opositores políticos. Para finalizar, meses atrás conversaba con un apreciado exalumno y colega, filósofo del derecho, don Alejandro Guevara, que ya está de nuevo como profesor en esta facultad, y siempre es ameno conversar con los colegas, y él me cuestionaba una posición que yo he sostenido siempre, según la cual para todo proceso, y así lo sigo considerando, incluso procesos administrativos disciplinarios, debe regir el mismo protocolo epistemológico, es decir, las mismas reglas, principios y garantías para la construcción de la verdad y para determinar si alguien es o no responsable por una falta. Todo esto, esta conversación la teníamos como consecuencia de un escándalo que surgió en Europa en relación con el profesor Boaventura Sousa Santos y algunos reclamos que se hacían en la universidad para retirarle el doctorado, en muchas universidades, pero en esta también, para retirarle el doctorado honoris causa. Entonces, uno de los argumentos que me exponía Alejandro es que en un proceso disciplinario, finalmente nunca se va a imponer algo tan gravoso como una sanción penal y que por lo tanto no se justifica aplicar el elenco bien conocido de derechos y garantías del debido proceso o las exigencias de argumentación jurídica correlacionadas. Finalmente la sanción no va a ser tan grave. Frente a ello, y esa es mi posición, le respondí que las consecuencias no declaradas de esos procesos y de otros son idénticas a las consecuencias latentes reales, a los fines subyacentes nunca declarados, de los que nunca se habla y que se provoca con las penas más graves. Si las consecuencias o los efectos son idénticos, las garantías deben ser las mismas. Cierro entonces con esta idea central. Al pensar y fijar los límites frente al poder punitivo, frente al poder de castigar, no debemos partir de lo que desearíamos que fuera ese poder. Por el contrario, debemos partir de lo que es, de los efectos reales y perniciosos que provoca, lo queramos o no. Así procede frente y en cualquier proceso, que ya es un castigo en sus efectos, aunque no se haya dictado una sentencia condenatoria. Esa es la diferencia entre suscribir un garantismo realista o un garantismo acomodaticio de mentirillas o de papel. Muchas gracias. Bien, se le agradece a don Gustavo su disertación y entraríamos ahora en un periodo en donde se pueden hacer comentarios, se pueden también hacer consultas o preguntas. Sí, por favor, don Jaime. Y cuando hablo de control social, quiero retomar a un autor que sé que ha estado entre líneas en muchas de tus reflexiones, Gustavo, que es Foucault, donde justamente el derecho opera como un mecanismo punitivo social en el sentido más amplio y laxo del término, porque justamente en ocasiones la sanción opera sin que exista punibilidad, que es el problema de fondo que estás planteando. Y esto nos lleva, oyéndote, pensaba en los grandes vicios que ha generado
que se generaron desde el punto de vista de las resoluciones de los tribunales constitucionales en distintas partes del mundo a partir de aquella famosa resolución de Sullivan contra el Estado de Nueva York en relación a la libertad de información en, comillas, sujetos públicos, que prácticamente fue entregarle una pistola a los medios informativos para conculcar el principio de inocencia. Y la deconstrucción parecería justamente ceñirse al proceso conceptual que has indicado. Es decir, en determinado momento los grupos de presión, los grupos de interés que tienen como corifeos a los medios de comunicación y ahora a grandes sectores de la comunicación social, en determinado momento determinan que un grupo de sujetos o un sujeto puede ser dañino para determinados intereses de esos grupos de presión. El conculcar el principio de inocencia con una simple denuncia administrativa y la publicidad, ni siquiera una denuncia ante una fiscalía, una denuncia en un proceso administrativo, en una institución, en determinado, etcétera, conlleva de hecho todas las sanciones y punibilidades de carácter social, cultural, humano y la degradación del sujeto que implica una sanción con cosa juzgada material. Es decir, en principio alguien es culpable hasta tanto tenga en su contra una cosa juzgada material, en última instancia. Ahora bien, lo cual nos lleva a pensar, trato de hacer un seguimiento de lo que has planteado, de que los problemas las soluciones a este problema no se restringen al ámbito del derecho penal, sino que justamente a un conjunto de normativas que tienen que ver con el derecho constitucional, el derecho público y una serie de posturas que han venido tomando nuestros tribunales, que han creado una psicología social sobre las punibilidades no jurídicas o las prepunibilidades, lo cual me lleva a pensar que la discusión hay que plantearlo en términos mucho más amplios en el ámbito del derecho constitucional, encarando inclusive la lógica de los medios de comunicación sobre sus facultades in extenso. Y yo tengo muchos amigos en el campo del periodismo y sé que en este tema nuestra posición, coincido plenamente con la tuya, choca frontalmente con esa pretensión absolutamente abusiva y desconocedora de las reglas del debido proceso. Es decir, remitámonos a los principios básicos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a una serie de normativa de carácter internacional y regional sobre la protección de los derechos del sujeto, alguna normativa de carácter garantista que está en nuestra Constitución política y en alguna de nuestra jurisprudencia. En ese sentido, nuestra sala constitucional es muy contradictoria. Por un lado, ha sido permisiva en el sentido del ejercicio inextenso de los medios de comunicación, conculgando el principio de inocencia, y por otro lado, sin embargo, es falsamente garantista en otros lados. Esa es mi percepción y de nuevo te felicito por tu reflexión. Muchísimas gracias, don Jaime. Hay un libro fundamental que estoy seguro de que conocen los que están acá. Recoge una serie de conferencias que dictó Foucault en Brasil, ¿verdad? Es conocidísimo, La verdad y las formas jurídicas, justamente repara sobre estos temas, ¿verdad? En muy resumidas cuentas, lo que hace es un recorrido histórico de lo que se ha entendido como verdad dentro de las formas jurídicas a lo largo de la historia, ¿verdad? Y pues el aporte de Foucault es que nos enseña que se entendía como verdad, por ejemplo, primero una idea de verdad en la antigüedad asociada al juego de prueba, ¿no? A las ordalías, era una especie de verdad por azar o por revelación. Luego, con la influencia de las ciencias
más duras, ¿verdad? Se comenzó a entender la verdad como la necesidad de reactualización de hechos pasados, ¿verdad? Mediante prueba. Lo más parecido es la historiografía, lo más parecido que hay al método jurídico es eso, es reactualizar un hecho pasado mediante pruebas. Pero él apunta de manera muy aguda ese segundo modelo de indagación de hechos pasados, y lo estamos hablando de los años 70, ¿verdad? 80, había sido superado ese método de indagación por un método de vigilancia permanente, lo que él llama los métodos de la biopolítica o del control social abierto. Es decir, ya no se espera la comisión de un delito, sino que hay una vigilancia permanente para adelantarse a la ejecución o realización de un hecho. Hay un salto posterior a Foucault en los modelos en la explicación de los modelos de construcción de la verdad, que lo está dando esencialmente un filósofo surcoreano, que es Byung-Chul Han, ¿verdad? Que es de formación alemana como filósofo. Es interesantísimo porque hace una mezcla de filosofía alemana y de taoísmo y de filosofía oriental. Pero digamos que lo esencial a lo que él ha llegado es que incluso eso de lo que hablaba Foucault ya no es el mecanismo esencial de control con el que actúa el poder punitivo. Que ahora se trata de un control de las propias conciencias, de la psique, que va mucho más de la vigilancia, más allá de la vigilancia material. Entonces, a cada una de estas modificaciones acerca de los mecanismos esenciales de control, se van sucediendo o correspondiendo modificaciones en el propio sistema jurídico, ¿no? Entonces, en el derecho penal, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, mediante el adelantamiento de las esferas de lo punible. Lo que antes eran actos preparatorios, ahora son delitos. Lo que antes era considerado como una etapa intermedia, ahora fue convertido en delito. Ideaciones expresadas pueden ser criminalizadas. Y obviamente hay una relativización entonces de ese concepto con el que trabajábamos y un debilitamiento de ese concepto de verdad con el que veníamos trabajando. Entonces lo que hay es una modificación entre el concepto social de verdad, la manera en que se construye ese concepto mediante métodos de vigilancia distintos, que se está viendo reflejada ahora en toda la disciplina jurídica. Un poco eso es también. Y bueno, entonces, ¿cómo entendemos esto? Repitiendo lo que dicen los manuales que debería ser o acercándonos a la realidad de lo que está haciendo actualmente, ¿verdad? Todos los mecanismos de control social en Costa Rica y el proceso penal. No podemos quedarnos solo con ese discurso de lo que debería ser. Es un discurso orientador, en el tanto que es un discurso de respeto de la autonomía, de la individualidad, de la libertad, de la dignidad humana, ¿no? Pero nosotros no debemos pretender describir la realidad desde la descripción de normas, ¿no? Eso es ingenuo y además es ponerse una anteojera para no ver la realidad. Ese es justamente el reto de la sociología del derecho, uno de los retos fundamentales. ¿Cumple o no cumple el proceso penal costarricense con fines no declarados, de naturaleza psicosocial, económica? Y al hablar del proceso como pena, entonces no entendamos solo el proceso como sufrimiento, ¿no? Preguntémonos si además con el proceso se están logrando estos objetivos no declarados nunca para la pena jurídicamente definida. Gracias, don Jaime, por su intervención. No sé si hay más preguntas o intervenciones. Miriam. Hola. Hola. Muchas gracias por su excelente exposición. Quisiera hacer varios comentarios al respecto, tal vez por mi trayectoria de tantos años como defensora pública en el Poder Judicial. En primer lugar, nosotros vivimos lo que se ha denominado un juicio paralelo con la prensa. Por eso, ahora que recuerdo, don Omar Vargas hizo un excelente trabajo hace algunos años explicando cómo la prensa condena a una persona antes de que haya sido resuelta su situación jurídica
en los tribunales. Aunado a lo anterior, se vive lo que Ferrajoli ha indicado en sus diferentes textos, la inflación de bienes jurídicos. ¿Qué significa esto? Se crean bienes jurídicos y a su vez delitos, por supuesto, porque eso es lo que vende, porque estamos bajo una modalidad de derecho penal del enemigo. Importantísimo. ¿Qué es lo que busque el gobierno o cualquier gobierno que haya pasado desde hace años? No busca inversión en prevención, lo del artículo 51 del Código Penal, prevención especial positiva, lo que usted mencionó de manera excelente. No busca una resocialización. ¿Cuántos psicólogos, nosotros que hemos visitado tantas veces las diferentes prisiones, cuántos psicólogos hay en cada centro penal para tratar de rehabilitar a estas personas? ¿Cuántos psiquiatras hay? Recuerdo que en la reforma había un psiquiatra para más de 1,000 privados de libertad. Sabemos que para la imposición de la pena, y aquí hay una excelente jueza que está también presente, a la que muchas veces me enfrenté y lo digo aquí muy garantista, resulta ser que tiene que analizarse los presupuestos también del artículo 71 del Código Penal, que habla de las características individuales, el daño social causado, etcétera, para determinar el monto de la pena a imponer. Pero ¿qué media aquí? Como dijo usted, muchas veces media la presión de la prensa, media la presión incluso desde arriba, de las autoridades de arriba, que en algún momento influyen en alguna decisión, siempre y cuando no haya firmeza en las sentencias que se imponen. Sí, hay principios, como usted indicó, y voy a resumirlo, acerca del garantismo. Uno de los principios que se ha establecido es el principio de dignidad. Y esto también está establecido en ejerciendo un control de convencionalidad en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que inicialmente indiqué. ¿Qué sucede con aquellas personas que tienen hambre y se roban de un supermercado un pedazo de queso, unas latas de atún? No tienen domicilio fijo, van detenidas. ¿Qué hacen la sociedad en sí para darles los recursos necesarios para estas personas? ¿Qué pasa con las personas que salen de prisión después de haber cumplido la pena? Sucede lo que usted mencionó del etiquetamiento social. ¿Quién les da trabajo? A pesar de la reforma en la hoja de delincuencia que ha mermado los tiempos para la eliminación de la hoja de delincuencia de ciertos delitos en la hoja de juzgamientos. O sea, aquí no se ha invertido en prevención. Y como dijo usted, ya voy a finalizar, era esta opinión que de verdad duele, porque usted escucha a todos los políticos ejerciendo este principio del derecho penal del enemigo o el populismo punitivo. ¿Qué es lo que hacen? Crear normas, aumentar las normas, pero nadie habla de prevención. Nadie habla de que en Punta Arenas se les va a dar comida,
se les va a dar estudios, se les va a dar casas, se les va a dar trabajos. Nadie habla de eso. ¿Y cómo está ahora cierto sector? El Limón. Yo trabajé en Limón casi 4 años con recargo en Talamanca. Realmente era una pobreza increíble. Y en la zona indígena todavía, que venían caminando descalzos casi 3 días para llegar al centro de Limón. Pero bueno, quería un poco dar mi opinión y también avalar un poco lo que usted ha dicho del garantismo, que en realidad ha quedado de lado. Gracias. Muchas gracias, doña Miriam Chejade Laraj, defensora pública de Mil Batallas, a quien siempre admiramos, respetamos y seguimos admirando. Gracias, Miriam, por tus convicciones de siempre y por esa energía para seguir en la batalla. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente felicitar a Gustavo por la presentación, exposición. Yo sí hago una pregunta muy particular, Gustavo, que es con respecto al realmente el alcance, no de la sociología jurídica en sí, sino del objeto de estudio como tal. Te pongo un ejemplo, y muy diferente y de otra área. Antes de 1965 no se sabía nada de la sexualidad humana. Vino Master y Johnson, hicieron 10.000 filmaciones de 300 actos sexuales entre 300 hombres y 300 mujeres, lo cual era prohibido, era ilegal, y obtuvieron efectivamente uno de los libros icónicos porque él era un ginecólogo y efectivamente hicieron estudios de prácticamente actividades íntimas y privadas que era absolutamente imposible e ilegal prácticamente conocer. Sin ese avance, pues no existiría efectivamente esta situación. Yo sé que vos tenés obviamente sobrado conocimiento de Rutger Lautmann y lo que él hizo efectivamente con relación a su estudio en sociología. Voy a resumir nada más para el público en general. Él era un secretario de los tribunales y efectivamente él, en las deliberaciones privadas, secretas y confidenciales de los jueces, apuntaba a lo que ellos decidían. Su conclusión fue de que efectivamente el derecho es una forma oculta de poder, porque ellos veían que efectivamente una cosa es tener el escenario del debate, ver cómo efectivamente las partes participan en ese escenario, luego los jueces o juezas se recluyen para hablar del caso, y uno cree que ahí hay un desarrollo epistemológico, una metodología, una ciencia, y luego resulta que efectivamente viene lo que es la apariencia en la sentencia, porque realmente no es que se piense como se redacta. En realidad puede ser que se piense mejor, se piense peor, pero hay que dar una claridad en el documento. ¿Por qué no indagar las deliberaciones privadas, efectivamente, o hacer las deliberaciones públicas? ¿Tiene algún problema la sociología para ahondar o investigar esa zona en particular? Porque si se investigó la relación íntima que tienen las personas, claro, con su voluntad, ¿por qué no algo tan simple como la discusión de 3 jueces resolviendo un caso? Bueno, lo primero que hay que decir... Es una hipótesis de trabajo. Sí, lo primero que hay que decir es que sí se ha hecho. Digamos, en Costa Rica hay estudios incipientes, ¿verdad?, individuales sobre las formas en que se autoperciben los jueces, ¿no?, y las juezas. Hay un par de estudios, ¿verdad? Hay estudios de filosofía y sociología del lenguaje, ¿verdad?, sobre, digamos, a partir de la teoría de los actos de habla de Austin y Searle, es posible inferir el contenido locutivo y perlocutivo de una decisión, es decir, la intencionalidad al utilizar ciertas palabras en una sentencia. Entonces sí se ha hecho. Ahora, digamos, los estudios de lo que se llama sociología de los jueces y sociología de la justicia son escasos, pero sí hay, digamos, sí se han hecho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues hay que vencer oposiciones institucionales y además legislativas, ¿verdad?, para hacer indagaciones.
uno de los instrumentos con los que se puede contar es la entrevista. El problema es que en las entrevistas las personas usualmente dicen lo que debería ser o lo que añoran que algo sea, ¿verdad? Y muy difícilmente van a revelar, sí, yo en mis deliberaciones con otros jueces he utilizado conceptos o ideas no racionales del derecho, ¿verdad? Es muy difícil, y pensar en una observación participante prácticamente es imposible, ¿verdad? Lo que hizo Rüdiger Lautmann fue aún más que lo que vos acabas de describir. Rüdiger Lautmann tiene un libro en el cual lo que hace es revelar todos los factores y criterios no racionales, no jurídicos, externados por los miembros de su tribunal en la toma de una decisión. Después de eso, el cuerpo de la judicatura alemana lo dio, ¿verdad? Eternamente, ¿verdad? Pero además yo haría una observación final. Tampoco generalizar, nunca generalizar, ¿verdad? Es decir, uno puede encontrarse compañeros y compañeras de tribunal que van a elevar el nivel de la discusión y de la toma de una decisión, y que nunca van a recurrir a un criterio no racional o a argumentaciones ilegítimas o inválidas. De la misma manera, puedes toparte en una integración con gente que no va a discutir según los parámetros de la argumentación jurídica y se va a basar en otras cosas. Entonces, justamente eso es, ¿verdad? La calidad de una decisión judicial o de un proceso depende siempre de la formación que tengan los juristas que intervienen, ¿no? O sea, tiene que existir esa base, pero luego tiene que existir una actitud para aplicar o no aplicar, ¿verdad? Ese protocolo epistemológico y ese protocolo de garantías, ¿verdad? Y bueno, no puede haber una buena actitud si no hay conocimiento, ¿verdad? Y no puede haber una aplicación eficaz, efectiva de principios si no hay una actitud para aplicarlos, ¿verdad? Pero en todo caso sí hay investigaciones básicas, incipientes, ¿verdad? No hay una línea de investigación en sociología de los jueces o sociología de la justicia, ¿verdad? Gracias. Sí. Mientras no involucre revelación de secretos. No. Vamos a ver, es que, digamos, es claro que el derecho tiene sus vicios y digamos, podríamos a estas alturas del partido decir que esa forma de la superestructura de lo social representa efectivamente intereses económicos, inclusive un análisis marxista, hasta posmarxista, liberal, etc. Pero como parecería ser que no podemos prescindir del derecho, hay dos opciones. O aceptar que el derecho efectivamente es un mecanismo, un obstáculo para el cambio social en la tradición de González Casanova, etcétera, ¿verdad? O aceptar en la mejor versión de Habermas que podemos aceptar el derecho como un mecanismo de resolución de conflictos en un plano racional dialógico. Ahora bien, si aceptamos esa segunda, el derecho puede mejorar el espacio de lo social. Pero en ese caso concreto, en la secrecidad de la resolución judicial, por ejemplo, por un lado tenemos el principio de secrecidad del expediente judicial, el cual yo apoyo, sin duda, estamos preservando el principio de inocencia. Pero por otro lado, nos interesa efectivamente que la sociedad controle el trabajo de los jueces y el trabajo de los magistrados. Porque existe otro problema, la influencia y la cooptación política de los magistrados de las salas y de los distintos tribunales, no solo en Costa Rica, en distintos lugares del mundo. ¿Cuáles serían las medidas concretas para una suerte de auditoría social de los juzgados de circuito, de los tribunales, de las distintas salas, etcétera, preservando el principio de secrecidad del expediente en las hipótesis que proceda de acuerdo a la normativa? Pero ¿cómo le metemos auditoría social
al trabajo de los operadores judiciales, que parecería ser, Gustavo, la única solución. Lo primero, en realidad la intervención tiene varias partes. Lo primero, don Jaime, es que, bueno, aquí hay un tema interesante. Usted recordará que cuando estábamos haciendo nacer el Observatorio de la Justicia y las Políticas Públicas, estábamos ideando el logo que íbamos a tener. La idea inicial que tuvimos era que fuera una cabeza de Jano, ¿no? Jano es un dios romano bifronte que estaba mirando en dos direcciones. Yo amo esta comparación, ¿verdad? Porque no es mía, ¿no? Se la escuché varias veces a Wolfgang Nauke y a otros profesores en Frankfurt que insistían en esto. O sea, el derecho es una cabeza de Jano, ¿no? Mirando hacia la paz y el bien social o mirando hacia la guerra y la dominación. Es decir, es ese instrumento ambiguo, ¿no? Que puede servir para la contención del poder o puede servir para la dominación. Ejemplos, las reformas sociales en Costa Rica. Fue un derecho para la paz social, ¿no? Los mecanismos de limitación del poder de castigar. Pero de nuevo, esos enunciados no nos sirven de nada si no hay una actitud para su aplicación. Y en cuanto al tema de la privacidad y de la manera de someter a control las decisiones judiciales, en el tema de la privacidad hay que necesariamente hacer una ponderación de bienes jurídicos en juego, ¿no? Y eso es un tema nada fácil, ¿verdad? Porque finalmente la razón para decidir va a estar permeada por razones políticos-sociales. Es imposible librarse de eso. ¿Qué es más importante? ¿Someter a control al Poder Judicial en todos los momentos procesales o preservar la imagen y el principio de inocencia de una persona que apenas está siendo investigada? Dependerá mucho del momento histórico y político. Desde el derecho internacional la solución es clara, ¿no? Por lo menos durante la etapa de investigación la privacidad debe prevalecer. Ahora bien, yo no puedo hablar de control ciudadano de las decisiones judiciales sin pensar previamente en formación del ciudadano para hacer ese control. ¿Ok? Porque si no, ¿cómo va a venir a controlar? ¿Qué va a venir a controlar? Diciendo que no se ha impuesto suficiente sufrimiento, si está educado en un discurso de venganza, por ejemplo. A mí alguna vez un amigo me decía, y me parecía muy gracioso, digamos, sí, hay que someter a control las decisiones y la actividad administrativa del ente judicial, es un tema que nos salió. Un amigo me decía una vez, mira, me sacaba cuando todavía trabajaba como juez en el Poder Judicial, mira, tantos millones en perros, ¿cómo puede ser? En perros, ¿no? Entonces yo tenía que explicarle, vos sabes que cada uno de esos perritos vale tanto dinero, que este chiquitito es el único que hay para encontrar bombas, que este sirve para detectar drogas, que este está especialmente entrenado para delitos sexuales. Sabes que el cuidado requiere esto, esto, esto y esto. Sabes que tiene que haber una persona cuidándolos permanentemente. Hasta el momento en que yo le expliqué eso, él entendió por qué se gastaba tanta plata en perros, ¿no? Luego comencé a explicarle sobre los reactivos que se utilizan en los laboratorios judiciales. ¿Sabes cuánto vale el luminol? ¿Sabes cuánto vale esto, lo otro, lo otro, lo otro? ¿Sabes cuánto cuesta un programa electrónico digital para poder desencriptar un teléfono iPhone? Bueno, el mío no es iPhone, pero ¿sabe cuánto vale eso? Entonces, primero ese tipo de educación, porque si es un control desde la desinformación, no es un control. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la necesidad, de una necesidad de formación cívico-ciudadana que no se ha dado nunca, ¿no? O en términos de Habermas, de una situación comunicativa ideal que nunca se ha dado, ¿no? Un poco eso es lo que pienso. Bien, don Gustavo, por parte de las redes sociales tenemos una pregunta. Nos indica Max Chinchilla Fernández si hay alguna posibilidad de que usted pueda indicar el nombre del autor coreano y el nombre del libro, el cual usted mencionó en su discurso. Ah, sí, hay varios libros, es Byung-Chul Han, ¿verdad? Y los libros los pueden encontrar en internet, La Sociedad del Cansancio, La Sociedad de la Vigilancia, todos los va a encontrar ahí. También los encuentra en muchas librerías que no nos han pagado ni financiado ninguna de estas conferencias como para hacerles publicidad, pero en librerías nacionales.
¿Ok? Bien, y del mismo modo tenemos un comentario por parte de Rafael Arcángel, quien nos indica, excelente expositor, don Gustavo, y nos dice, sentencias erróneas por gran acumulación de casos. Los jueces no leen bien los expedientes y condenan o proceden por especulaciones o por lo que escucha el fiscal. Sí, pues hay que estudiarlo en cada caso concreto y ver cuál es el tamaño de esos vicios, ¿verdad? Ahora es importante porque el que dijo eso fue San Rafael Arcángel, ¿verdad? Así que muchas gracias, San Rafael Arcángel. Bueno, con eso terminamos, ¿verdad? Y muchísimas gracias a doña Marcela. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Mi agradecimiento, como siempre, a doña Katia Villalobos, administradora del instituto, a Jimena, a Dianita y a los compañeros de audiovisuales del instituto, de quienes siempre olvido el nombre, pero muchas gracias. ¿Cómo es que se llama? David. A David y a Ángel. Muy Bien. buenas noches, que descansen. ¿Usted quiere? Perdón. Bien, sin más, le agradecemos al doctor Gustavo Chang Mora por honrarnos con sus palabras y por compartir con nosotros su conocimiento. Asimismo, a todas las personas que asistieron el día de hoy y a quienes nos ven desde redes sociales. Se les recuerda, el próximo miércoles contaremos con la conferencia del doctor Manuel Rojas Salas, titulada La medición o fundamentación de la pena en Costa Rica, en este mismo mini auditorio. Finalmente, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión por medio del código QR que les fue entregado al inicio y sin más, les deseamos una muy buena noche.